Ya cualquier problema me avisas. Bien, entonces la clase de hoy día va a ser sobre los tumores uterinos, sobre todo sobre los miomas uterinos o leiomiomas. Esta es una patología muy común dentro de la ginecología. Vamos a ver, siempre va a haber muchos de estos miomas. El nombre correcto o científico es leiomioma. Otra forma de llamarlo también son el mioma. Y el nombre chusco, por decir así, es fibroma, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos tumores, estos leiomiomas o fibromas o miomas, como quieran llamarlos, son tumores benignos estrógeno dependientes que se originan del músculo liso uterino y contienen elementos conectivos fibrosos. No sé si darle acá para que esto deje. Bueno, mejor no tocamos. ¿No? La incidencia es uno de cada 4 mujeres en edad reproductiva. En estudios de necropsia se ha encontrado que hay en el 50% de las mujeres estos miomas en diferentes tamaños. El más frecuente se encuentran entre la tercera y cuarta década de la vida. La gran mayoría, el 90%, son diagnosticados entre 35 y 54 años. Son muy raros antes de los 20 años, ¿no? Son bastante raros. Excepcionalmente, más raros todavía antes de la pubertad. Más comunes en la raza negra, un 50% versus un 25%, y más frecuente en mujeres nulíparas o infértiles, porque estos problemas de los miomas te pueden producir infertilidad. Lo que se ha estudiado y se ha visto que el papel de los estrógenos y la progesterona es importante en la formación de estos miomas, ¿no? Intervienen en el aumento, estimulando la forma normal de la expresión de los factores de crecimiento. El 50% del aumento de la actividad mitótica se va a dar durante la fase luteínica, o sea, la gran mayoría es en la fase luteínica, donde más intenso es la estimulación hormonal para la formación de estos miomas. Permanecen relativamente activos durante la fase folicular y la actividad mitótica es más alta en mujeres jóvenes, entre los 30 y 35 años, ¿no? Por la influjo hormonal. Dentro de la etiología también tenemos que hay factores de crecimiento tumoral y hormonas que regulan la proliferación celular y el desarrollo de muy diversas líneas celulares, ¿no? Tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1, que tiene un receptor específico con un efecto mitógeno sobre el ovario y el endometrio. Tenemos también la IGF-2, que modula o activa las células hipertróficas, hace que crezcan estas células de los miomas, estas células fibróticas. Y también está el factor de crecimiento epitelial, el EGF, que produce una actividad mitógena sobre el ovario y el endometrio, y la progesterona, que estimula la actividad mitótica en el miometrio y la fase lútea. Otros factores también de crecimiento hormonal tenemos la prolactina, potencialmente mitógeno, hace que aumente las mitosis en estos miomas, aunque algunos autores lo refieren de que no sería tan importante, más importante sería el estrógeno y la progesterona. La hormona de crecimiento y la insulina, los efectos son varios y están mediados por el incremento de los receptores de estrógeno del útero. La GH actúa directa y sinérgicamente con la progesterona, y la insulina estimula la síntesis del DNA del miometrio y los miomas. Hace que la insulina va a hacer que la síntesis del DNA se estimule y aumente en mayor velocidad, ¿no? Por eso tenemos miomas que a veces crecen en forma muy rápida, ¿no? Cambian muy rápido. Un año estaban en 4.000 centímetros y al otro año están en 7, 8 centímetros. Eso es lo que explica el crecimiento rápido de estas lesiones. Macroscópicamente, ¿cómo son los miomas? Son masas de forma esférica, como vamos a ver ahora en las imágenes, redondas, de consistencia firme y dura. Pueden ser únicos o múltiples, son tumores bien delimitados, separados del miometrio, adyacente por una delgada capa de tejido conectivo, una pseudocápsula, color blanco grisáceo al corte, aspecto de fibras arremolinadas, tamaño bastante variable, hasta de 4 centímetros y medio de diámetro, y eventualmente afectan los ligamentos, pueden ser intraligamentarios, ¿no? No solamente están en la zona
del útero, sino en los ligamentos también. Y eso dificulta más los tratamientos quirúrgicos muchas veces. Este es un poco el ejemplo de los miomas, ¿no? Tienes un mioma pediculado, ¿no? En la parte superior, tienes un mioma dentro de la cavidad intracavitario pediculado, tienes intramurales en la pared del miometrio, los subserosos, que son los de gran volumen porque tienen espacio para crecer, crecen y empujan los intestinos, le da gran espacio. Y los submucosos, que son un problema, pues son pequeños, pero producen sangrado, te da más infertilidad, porque funciona como si tuvieras un DIU. O sea, es un cuerpo que no deja que se implante el embrión. ¿No? Esta es un poco la clasificación de la FIGO, como lo ha venido diciendo. Vas a encontrar, esta es la nueva clasificación, vas a tener mioma tipo FIGO tipo 1, te van a decir, que se refiere a un submucoso. Mioma tipo 5, que es un subseroso. Tipo 7, que es un subseroso pediculado. Y así, ¿no? La clasificación como los ha dado. Así vas a ver ecografías donde te ponen así mioma, te lo va a describir de tantos centímetros en la cara anterior, de tipo subseroso, y al final concluye clasificación de la FIGO, FIGO tanto. Es la nueva clasificación. Bien, los miomas subserosos. Los miomas subserosos están bajo la serosa del útero, protruyen hacia la cavidad abdominal, pueden ser pediculados, adheridos, se pueden pegar al epíplomo, al intestino y otras estructuras adyacentes. No dan muchos síntomas porque van creciendo hasta que agarran gran tamaño y entonces ahí recién empiezan las sintomatologías. Los intramurales, los que están en la pared del miometrio, están solamente localizados en el miometrio, no distorsionan la cavidad en gran medida y pueden ser de origen de los submucosos. O sea, puede ir avanzando este mioma que está intramural y convertirse en submucoso, meterse a la cavidad. Un segundo, muchachos, voy a contestar una llamada importante. Perdón. Un segundo. ¿Aló? Sí, sí, sí. Bueno, sí, 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 por favor. Sí, ¿ya? Sí, todo igual. Yo llego a las 11. Gracias. Ya. Gracias. Gracias. Bien, y entre los submucosos tenemos el 5 a 10% de los miomas, que son los que más síntomas nos dan. Se originan generalmente de la pared miometrial y se van hacia la cavidad endometrial. Entonces empujan el endometrio, pueden ser pediculados, incluso prolapsarse, se pueden abortar por el orificio cervical, ¿no? Estos producen mayor sangrado, son los que más sintomatología nos van a dar. También podemos tener cambios secundarios, ¿no? En estos miomas. Pueden haber áreas de hialinización, el mioma puede ser tan grande que se empieza a licuar una área, tiene una degeneración quística, pueden haber miomas que han estado tanto tiempo que se pueden calcificar, o pueden haber miomas que pueden estar mal irrigados y pueden sangrar, ¿no? Puede haber inflamación dentro de los miomas. Estos cambios secundarios que se producen en los miomas histológicamente son significantes porque son para poderlos ir clasificando y viendo de qué tipo de miomas son, pero clínicamente sigue siendo un mioma, entonces no tiene mucho interés clínico en ese aspecto. Vamos a ver según estos cambios, ¿no? La generación benigna puede ser una degeneración atrófica, hialina, mixomatosa o quística. ¿No? La degeneración hialina se va a dar en el 65% de los miomas, es de consistencia blanda, se sustituye por células musculares lisas por tejido conjuntivo, y más frecuentemente se va a dar en los miomas de tipo subseroso. La mixomatosa se da en el 15% de los miomas, hacen como áreas quísticas tipo moco, y los quísticos se dan en el 4% de los miomas, ¿no? Son las zonas hialinizadas que se licúan, ¿no? Y forman como cavidades de líquido, ¿no? Liquefacción de algunos miomas. Hay también una degeneración cálcica, que son miomas que han estado tantos años que incluso le tomas
una ecografía o tomografía y vas a ver la lesión ahí cálcica y confunde a veces con los teratomas, ¿no? Que son tumores de ovario que tienen calcificaciones. Esto se va en 4 a 10% de los casos, y más que evidentemente se da en mujeres de mayor edad, ¿no? Generalmente son esos miomas que son de tipo pediculado, subserosos. También hay otra clasificación que viene a ser la séptica, que es, que es cuando esto se necrosa, ¿no? Se necrosa y podría infectarse ese mioma, ¿no? Crece tanto o se estrangula y por un déficit de aporte sanguíneo, o ya sea por una infección que se agrega, puede producirse esto. Suele aparecer en otros tipos de degeneraciones. Estas lesiones son de color blanco amarillento, focales, generalizadas. Ocurre cuando el mioma crece rápidamente y puede producir un infarto muscular agudo, con dolor agudo de estos miomas, irritación peritoneal, como un abdomen agudo, ¿no? Y viene a ser un mioma que se ha infartado porque ha crecido tanto que la vascularidad ya no le da para poder nutrirse. Se puede encontrar en pacientes durante el segundo trimestre de embarazo que tienen miomas así pediculados. Y la degeneración maligna, que lo vamos a ver al final de la clase, la sarcomatosa, es rara, se da en el 0.5% de los casos, eventualmente muy raro, como les digo, y también lo que puedes tener una degeneración de tipo leiomiomatosis peritoneal diseminada. ¿Qué es esto? O sea, por ejemplo, esto sí hemos visto en algunas ocasiones. Este año hemos visto dos. Hacía 15 años que no veía otra. Miren, la leiomiomatosis peritoneal diseminada, tú le sacas el útero porque tuvo miomas, la habían operado varias veces de miomas, tratando de conservar el útero, pero al final el útero se llena nuevamente de miomas. Retiras el útero, le hacen una ecografía y aparecen tumores dentro, en la parte pélvica, peritoneal, y son miomas. Los vuelves a operar y son miomas que se han formado, que se diseminan en la cavidad peritoneal, ¿no? Es raro, pues son las leiomiomatosis peritoneales diseminadas. Bien, clínicamente, ¿qué te va a dar? Del 50 al 80% de los casos se van a ser diagnosticados en la rutina diagnóstica, en el examen clínico de detección. Los síntomas que da son dolor pélvico por degeneración o torsión vascular, puede haber dilatación cervical en algunos casos de degeneración, la mayoría van a venir por hemorragias uterinas, 62%, y muchas de ellas tienen anemia por estas pérdidas importantes, pacientes que menstruan abundante o que tienen el mioma que las hace sangrar constantemente. Y esto va a dar también por la disminución de la contractibilidad uterina, ¿no? Si está el mioma ahí estorbando, el miometrio no puede contraerse para poder cerrar los vasos sanguíneos. Otras también vienen porque tienen un tumor pélvico, ¿no? Por aumento del perímetro o volumen abdominal. Bien, entonces tenemos diferentes, diferentes problemas acá en la sintomatología. Pueden producir síntomas urinarios, pueden tener, pues en algunos casos pueden haber tumores o miomas que se abortan, que son pediculados y se salen por el cuello cervical. Lo ves ahí que el cuello se dilata y se asoman por ahí. O sea, se tratan de abortar. Y eso produce sangrado, dispareo, una infertilidad, ¿no? Dependiendo de dónde se ubique, te puede dar en la pelvis, sensación de pujo, de comprimir los nervios o produciendo dolor que se va irradiando hacia la espalda, hacia la pelvis. El examen clínico es importante para poder diagnosticar la magnitud o el compromiso de estos miomas. La palpación bimanual del útero, ¿no? Ustedes recuerdan, el examen ginecológico es bimanual, ¿no? Una mano en la pelvis, otra mano en la vagina, en la cual tú puedes mover los dos simultáneamente, las dos manos, y poder palpar los tumores, ya sean quistes de ovario o miomas. Ese es el primer paso con este tipo de lesiones. De ahí ya vienen los exámenes auxiliares. En imágenes puedes usar la histerosonografía, la ecografía, que es lo básico. Como les digo, muchas veces la ecografía transvaginal, dentro de los exámenes auxiliares, el ginecólogo se convierte casi como en el estetoscopio prácticamente. Es un examen auxiliar
de imagen que nos ayuda muchísimo, ¿no? Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. De ahí puedes pasar a hacer una histerosonografía o histeroscopía o también una resonancia también en imágenes, ¿no? Para poder verlo mejor. Una histerosonografía, ¿no? Ustedes pueden ver acá, este es el cuerno del útero, los ostium, y este es el mioma que está empujando. Esto debería ser pintar hasta acá, hasta arriba, y ahí se empuja, ¿no? Una resonancia donde ves el mioma también, y la ecografía, ¿no? Exámenes auxiliares que podemos usar. Un poco de imágenes para ir darnos cuenta. Vean, esta es una imagen de un mioma calcificado, tantos años ha estado ahí que ha ido creciendo y se calcificó. Este es el útero y este es el mioma que está encima del útero, de tipo subseroso. Bueno, y estos son, y en muchas pacientes que tienen múltiples miomas y que todavía no han tenido hijos y queremos conservar la fertilidad, se les hace miomectomía múltiple, ¿no? Y puedes extirpar varios miomas de una sola paciente y remachar y parchar todo el útero para que pueda conservar la fertilidad. ¿No? El tratamiento va a depender de la edad del paciente, cuántos hijos tiene, si está si decide embarazarse en el futuro, si esto le produce anemia, ¿no? La localización de los miomas, eso es lo que va a depender para elegir el tratamiento. La conducta es expectante, ¿no? En la mayoría, porque hay miomas que son pequeños, que son como hallazgos, y esos hay que vigilarlos nada más, no requieren operarse. Además, si están cerca de la menopausia, ya se van a empezar a disminuir el tamaño, no van a desaparecer, pero van a disminuir el tamaño. Entonces, esos pueden pasar a control entre 3 a 6 meses para ver cómo va el monitoreo del tamaño de esos. El tratamiento médico se va a dar para el alivio de los síntomas, o sea, cuando hay menorragias, para la reducción del tamaño del tumor. Algunos han probado los progestágenos, pero no son efectivos en la menorragia secundaria mioma. Se está usando en pacientes perimenopáusicas con mioma, ¿no? Ahí podría trabajar un poco mejor. Los andrógenos débiles, como el danazol y la gestrinona, lo que hacen es reducir las pérdidas menstruales, dan una relativa disminución del 20% del volumen del mioma uterino y tiene ciertos beneficios transitorios, ¿no? Porque al final tienes que suspender el tratamiento, ¿no? Y esto va a seguir igual. Por eso el tratamiento de inicio va a ser quirúrgico en un principio. Solo cuando a los miomas que ya dan sintomatología, como hemos visto, ¿no? Porque vamos a encontrar miomas que son pequeños y que no requieren tratamiento más que observación. También se ha probado con inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, básicamente para el alivio del dolor pélvico de mujeres con miomas o el dolor que produce esta degeneración de los miomas. La combinación de anticonceptivos, por ejemplo, con estrógeno y progesterona, para los miomas no ha demostrado utilidad hasta la actualidad. Ahora, también podemos usar otro tipo de tratamientos, como los análogos de la GnRH, ¿no? Groserelina, bruserelina, triptorelina, que es lo que más usamos. ¿Qué es lo que producen estos? Abolición de la función hipotálamo hipoficiario y desaparición de la secreción FSH y LH. Por tanto, cae el estradiol a cifras similares a la menopausia, ¿no? Entonces, deja de menstruar, deja la función ovárica se suspende, la estimulación para, y eso ayuda al control de estos miomas, ¿no? Y eso los reduce de un 30 a un 70%, pero no gran cosa, ¿no? Los logra reducir un poco, pero no tanto. Y al final, cuando suspendes el tratamiento, estos se vuelven nuevamente estimulados y vuelven a crecer. Entonces, por ejemplo, este tratamiento lo usamos cuando hay miomas que están ubicados en un área muy compleja, donde queremos sacar el mioma, queremos conservar el útero, pero el riesgo de sangrado, de tener que retirar el útero en la cirugía es alto. Entonces, le damos ese tipo de tratamiento un tiempo, lo achicamos y luego entramos a operar, ¿no? Entonces, como le digo, el tratamiento usualmente va a ser retirar el útero cuando ya la paciente ya tiene hijos, los deseos reproductivos son cumplidos, cuando son miomas que son muy grandes, de gran tamaño, cuando hemos intentado miomectomías múltiples y siguen saliendo los miomas,
no ha fracasado el tratamiento conservador. Eso es importante. Ahora, algunos miomas pueden sacarse por vía vaginal cuando son pequeños, pero hay miomas que son muy grandes y tienen que ser sacados ya por histerectomías abdominales, ¿no? Dependiendo del tamaño del mioma, es lo que hay que evaluar qué tipo de histerectomía se puede realizar en la paciente. Entonces, generalmente entramos con una laparotomía exploradora, revisamos cómo están el mioma, y que de acuerdo a eso se va planteando la extirpación, ¿no? Porque hay miomas voluminosos que en una incisión Fan Steel no van a poder salir, entonces hay que hacer incisiones medianas. Son dos tipos de incisiones, la Fan Steel o la mediana. No son muy grandes, hay que entrar por la mediana porque te permite ampliar hasta la necesidad que tú tengas, ¿no? Entonces, unos de los instrumentos que nosotros usamos, de los aparatos que usamos para los miomas, para la realización de miomas, son, por ejemplo, el histeroscopio. Este es un histeroscopio que están viendo en pantalla con un recetoscopio. Esta con esta asa podemos cortar los miomas. De esta manera, ¿no? Como el asa se va presionando y esto va cortando. Y esto se usa básicamente para los miomas que son submucosos, ¿no? Para poder dejar libre la cavidad endometrial. O también puedes hacer una miomectomía laparoscópica, entrar por la cavidad abdominal, como vemos en este lado, en el lado izquierdo de la pantalla, y ahí se va resecando el mioma, ¿no? Este es vía laparoscópica y este es vía intravaginal, ¿no? Con la histeroscopía, ¿no? Esta es la salida térmica que usamos. Si el mioma está ubicado acá, es un mucoso, con parte intramural podemos resecar, rascarlo, sacarlo por pedazos fraccionados. Este es un mioma submucoso. Esto es parecido a la RTU de próstata, para los tumores vesicales, el mismo sistema. Otras pruebas que podemos usar, una de ellas es la embolización uterina, para miomas que son muy vascularizados, que están ahí en áreas difíciles y queremos conservar el útero. Los radiólogos intervencionistas pueden entrar y hacer una embolización. Analizan la arteria y disparan émbolos. Son como pedacitos de teflón que disparan por la arteria uterina para cortarle la circulación al mioma y con eso pueda reducirse, ¿no? Estas son imágenes del mioma y de la embolización uterina. En algunos casos vamos a encontrar que estos miomas se van a cruzar con los embarazos, ¿no? Y esto está aumentando en la actualidad debido a la tendencia de las parejas a retrasar la gestación más allá de los 30 años, ¿no? Que es donde aparecen los miomas, ¿no? Donde más frecuentes se vamos a encontrar los miomas. La mayoría van a ser miomas únicos en el 88% de los casos, o también pueden haber varios miomas en el 12% de los casos. Algunos se pueden complicar, pero son pocos, ¿no? El 10% se pueden complicar con la gestación. Entre el segundo y el tercer trimestre aumentan rápidamente de tamaño estos miomas, que pueden producir privación vascular y cambios degenerativos subsecuentes de los miomas, básicamente, entorpecer la gestación. Entonces, el tratamiento, cuando tenemos este tipo de lesiones ya asociadas a la gestación, es expectante, ¿no? Reposo en cama, se dan narcóticos, alivia el dolor. Generalmente la mayoría van a dar parto a término sin mayor complicación, pero hay que estar muy atentos después del parto, porque este mioma puede evitar producir una inercia uterina, o también puede presentar una mala presentación fetal, ¿no? Si fuera grande, puede presentar una mala presentación fetal, no deja que el bebé se pueda dar vueltas en el útero, se pueda acomodar bien. Pero lo más peligroso ahí es que puede interferir con la contracción uterina postparto y te pueda producir una hemorragia postparto, ¿no? Y puedas acabar en una histerectomía. Hay que estar muy atentos con esos miomas. Bien, entonces, estos miomas, el 20% van a ir aumentando de volumen, el 80% no se va a modificar, incluso se van a achicar con la gestación, muchos de ellos.
El crecimiento es del 31% en el primer trimestre hasta la 10ª semana, y en el puerperio se van a empezar a reducir. La degeneración que se produce de estos miomas, la más común es la necrobiosis o la séptica, ¿no? Lo que conocen también como degeneración roja. Puede producir formas de dolor intenso, grave, cuando hay estas necrosis de los miomas, porque es como que se infarta y se produce este problema en los miomas. Puede acompañarse con contracciones uterinas, y esto te puede dar como síntomas fiebre, leucocitosis, palidez, astenia, náuseas, vómitos. Eso es un poco sobre los miomas. Y ahora, hablando de otro tema que es la adenomiosis. La adenomiosis es bien importante entenderla, el concepto de adenomiosis, ¿no? La adenomiosis es la presencia de glándulas en el estroma endometrial dentro del miometrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Es como que las glándulas del endometrio se meten en la pared muscular del útero, ¿no? Generalmente eso sucede en el fondo uterino y te dan un útero agrandado, como de 10 a 12 centímetros, cuando el útero debería ser más o menos 8. Cuando tú lo palpas, el útero tiene una consistencia irregular, de vascularidad aumentada, y los signos y síntomas que te van a producir es hipermenorrea en el 50% de las pacientes, dismenorrea en el 30%, es lo que más o menos va dando, ¿no? Pacientes que menstruan abundantemente, te haces ecografías, no ven nada, no ven miomas, pasan la menstruación, dejan de sangrar, pero viene la siguiente menstruación y vuelven a sangrar en forma abundante, con dismenorrea, dolores cólicos fuertes, ¿no? Esos son los signos de la adenomiosis. Puedes usar una resonancia, la resonancia te puede ayudar en imágenes para ver esto. La estereografía de contraste también es otra prueba que se puede usar, pero el tratamiento de esta adenomiosis lamentablemente va a ser la histerectomía. Va a haber que retirar el útero para poder tratar eso. Bien, otra patología de tumores uterinos que podemos encontrar son los pólipos endometriales. Los pólipos endometriales son masas que se proyectan fuera o lejos de la superficie de los tejidos circunvecinos. Es visible macroscópicamente como una estructura esférica, cilíndrica, puede ser pediculada generalmente. Se da entre los 29 y 59 años. Y pueden ser varios pólipos o puede ser un solo pólipo. Son pequeños, de 1 a 2 milímetros de diámetro, más o menos, en promedio. La mayoría van a estar en el fondo uterino, pero algunas veces, algunos de estos pólipos pueden llegar a malignizarse en carcinomas endometriales o sarcomas, ¿no? Ahí siempre ese riesgo. Esta imagen es de una histerosonografía. ¿Qué es una histerosonografía? Y ponen una cánula, una sonda en el endometrio. La ponen en el espéculo, hacen asepsia, antisepsia, dilatan un poco el cuello, entran con una sondita Nelaton, en forma, y inyectan un poco de agua dentro de la cavidad endometrial y hacen la ecografía. Y se ve ahí nítidamente el pólipo, ¿no? Hace mejor contraste y mayor claridad para los pólipos, sobre todo. Entonces, estos pólipos producen metrorragias, hemorragias eh, periuterino tipo cólico, y el diagnóstico empieza básicamente con una ecografía transvaginal, puedes hacer una resonancia o una histerosonografía, ¿no? Básicamente una histerosonografía porque te ayuda a ver irregularidades del contorno de la cavidad uterina o defecto de llenado. Y ya también un examen más invasivo para el diagnóstico es la histeroscopía, ¿no? En la cual tú puedes visualizar el pólipo y podrías extirparlo. Como les digo, la malignización es baja, es del 5%, se pueden llegar a convertir en un adenocarcinoma, no es muy alto, son generalmente lesiones de tipo benigno, pero hay que estar atentos a eso. El tratamiento, hay que extirparlos, vía histeroscopía, o si ya pues una paciente que ya tiene paridad satisfecha y es mayor, le puedes hacer también una histerectomía, retirar todo el útero, dependiendo, ¿no? Y finalmente, una patología importante es los sarcomas uterinos. Sarcomas uterinos son sumamente agresivos, como vamos a ir viendo, ¿no? Este es
este es el cuello del útero, partido de dos el útero sagitalmente, y este es el tumor. Son así tumores carnosos, grandes, de gran volumen, como pueden ver en esta foto. Entonces, tiene diferentes, la clasificación de los sarcomas del útero, según la GOG, que es la Sociedad de los Ginecólogos Oncólogos, el grupo de ginecólogos oncólogos, son leiomiosarcomas, sarcomas del estroma endometrial, sarcoma mulleriano homólogos o carcinosarcoma, sarcomas mullerianos heterólogos mixtos, que son sarcomas mesodérmicos, y otros sarcomas. Esa es una de las clasificaciones. Pero la clasificación que más se está usando es la de Over, para los sarcomas uterinos. Esta sí, mucho ojo, porque esta sí viene en el examen. Hay homólogos, heterólogos. Hay puros, de los homólogos hay puros y mixtos. En los puros tenemos el sarcoma estromal, que tiene miosis estromal endolinfática, los leiomiosarcomas, el angiosarcoma y el fibrosarcoma. Son puros. Y mixtos tienes carcinosarcoma. Tienes áreas de carcinoma endometrial con áreas de sarcoma endometrial, ¿no? Las dos mezclas del endometrio y de la pared del miometrio. Se mezclan los dos tipos de tejidos que encuentras en estos. Dentro de los sarcomas heterólogos están clasificados los rhabdomyosarcomas, que vienen del músculo liso, el condrosarcoma, de tipo tienes el osteosarcoma, que son con células óseas, y el liposarcoma, ¿no? Con los sarcomas con células de articulaciones, los cartílagos, los sarcomas, células cálcicas de hueso, y el liposarcoma, células grasas, que degeneran dentro del útero y forman dos sarcomas, ¿no? Y después tienes los tumores mullerianos mixtos o tumor mesodérmico mixto. Acá esta foto ya no se ve muy bien, pero son tumores de sarcomas que son degenerados, que se comen, destruyen, infiltran todo el miometrio, todo el útero. Igual, miren, un sarcoma que está dentro del endometrio, este es el cuello del útero, ingresas, todo está ocupado por el tumor, ha invadido toda esta pared, acá sí esta pared del miometrio está preservada, pero acá posteriormente está toda invadida, ¿no? Destruida. Así son estos tumores, son muy agresivos. Las operas, le sacas todo, le das quimio, le das radio, y muchas veces a los pocos meses ya la enfermedad regresó, haciéndole todo el tratamiento incluso. Felizmente son muy pocos son raros, pero cuando se presentan son muy difíciles de manejar, ¿no? Son de gran volumen, como pueden ver. Y bien, entonces, como les decía, los sarcomas uterinos son un grupo raro, heterogéneo y agresivo de neoplasias que conduce frecuentemente a una diseminación y muerte temprana en las pacientes. Como son raros y son poco frecuentes en ausencia de trabajos prospectivos, electrolizados de fase 3, las recomendaciones de tratamiento para los pacientes con este tipo de lesiones son basados en estudios retrospectivos, lo cual hace que se dificulte el manejo clínico. El tratamiento principal de los sarcomas va a ser la histerectomía, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Y considerar también, de acuerdo al tipo histológico, los tratamientos ayudantes, como son la quimioterapia y la radioterapia, que todavía no tienen un rol muy claro, pero lo que sí está claro es que la cirugía es la que más va a ayudar. Ahora, ¿por qué se llaman tumores mullerianos, mixtos mullerianos? ¿No? Los sarcomas homólogos surgen de elementos que son nativos del útero. Sarcoma estromal endometrial, leiomiosarcoma, de las zonas musculares del útero, sarcoma del tejido de apoyo, tales como vasos linfáticos o vasos sanguíneos, mientras que los sarcomas heterólogos surgen de elementos diferentes al útero. Ojo, ahí está la diferencia. Elementos que son diferentes al útero, tales como músculo esquelético, cartílago, hueso, ¿no? Los tumores mullerianos, ya ahora se llaman carcinosarcomas, son el tipo más común y son el 43% de todos estos casos, ¿no? La gran mayoría va a ser tumores, son carcinosarcomas, ¿no?
casi la mitad de los tumores de los sarcomas son carcinosarcomas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Estos son los tumores uterinos que podemos encontrar en los pacientes. Doctor, Sí, mi única pregunta es si no va a pasar la clase. sí, sí, voy a pasar. Coordino con la Ok, delegada, teóricamente, si no lo voy a tratar de colgar ahí en el Classroom, creo que es. Voy a tratar de ponerla ahí. Hablo virtual, se llama habla virtual, si no me equivoco. Sí, el aula virtual, así es. Voy a tratar de ponerlo ahí, si no ya coordino con la delegada y se lo paso. No tengo ningún problema en compartirlo para que lo puedan estudiar. ¿Preguntas? Entonces hemos visto pues, los miomas, la endomiosis, los pólipos y finalmente los sarcomas. Que son es lo que al final hemos visto, ¿no? Con la clasificación de los sarcomas, que son de tejido muy, muy agresivo. Y los miomas, que son lo más frecuente entre la patología ginecológica, ver las diferentes, van a depender de dónde se ubican, la edad de la paciente, la paridad para el tratamiento, ¿no? Y si produce síntomas o no. ¿Alguna pregunta? sí, doctor, buenos días. Tenía una consulta. Adelante. Sí, con respecto a las pacientes que son jóvenes que presenten miomatosis y desean aún en un futuro post tratamiento concebir un embarazo, a nivel del tratamiento médico, ¿cuál sería la combinación de fármacos, ¿no? Para darle al paciente, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo sería? Ujú. Mira, como te digo, el tratamiento tienes que hacerlo a la medida del paciente, ¿no? Es una paciente que no tiene hijos, que tiene miomas, y que, por ejemplo, tiene sangrado. Entonces, lo ideal, si es un mioma grande, mayor de 5 centímetros, es quirúrgico, generalmente. Pero si son miomas más pequeños, de 1 centímetro, 2 centímetros, dependiendo de dónde se ubiquen, podría darle tratamiento médico, ¿no? Análogo a la GNRH, dependiendo de eso. Pero si no, lo ideal es extirparlo, ¿no? Si le produce molestias o sintomatología, extirparlo. Sobre todo porque si lo sacas del mioma, dependiendo de su ubicación, como te digo, puede gestar después con mayor tranquilidad, ¿no? Ya, está bien, doctor. Gracias. Ok. Bien, si no hay preguntas, entonces terminamos la clase y Gabriela, por favor, me escribes a ver cómo hacemos para compartir la clase para que la puedan revisar. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego.